Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice la Biblia 1, 2 y 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La serie que estamos tratando en la escuela dominical es acerca de los distintivos bautistas. Hermano, qué privilegio ser cristianos, pero qué privilegio ser bautistas. Debemos empezar entendiendo que los distintivos bautistas, más que bautistas, son bíblicos, que es lo que significa. Es decir, no son unas declaraciones de una iglesia bautista como tal, una denominación, sino por la misma palabra de Dios. Así que podríamos llamar a esta clase distintivos bíblicos. Nuestros distintivos, o lo que creemos o lo que practicamos, no fueron declarados o establecidos por un hombre o por una denominación o por una convención o por un pastor o ni por alguna iglesia local, sino por la misma mente de Dios revelada en las Escrituras. Los distintivos no tienen nada que ver con una iglesia, sino con lo revelado en la Biblia. Y estuvimos mirando la introducción en la clase anterior. ¿Qué son distintivos? Bueno, son enseñanzas que nos distinguen a nosotros los bautistas de otras iglesias, como por ejemplo los presbiterianos, los metodistas, los bautistas, varias denominaciones, los pentecostales, reformados, etcétera. Y estos distintivos es lo que nosotros creemos de la Biblia, de lo que nos distinguen de ellos. Usted y yo tenemos que entender lo que nosotros creemos y de dónde venimos. Dijimos que por lo menos vamos a estudiar 8 o quizás 9 distintivos bautistas, y esos son: número 1, recuerda, base y autoridad bíblica. Número 2, autonomía de la iglesia. Número 3, únicas 2 ordenanzas, bautismo y la cena del Señor. Número 4, todo creyente es sacerdote. Número 5, iglesia cuyos miembros son salvos. Número 6, separación entre la iglesia y el Estado. Número 7, toda persona tiene libertad de conciencia. Número 8, aceptamos 2 oficios, pastor y diácono. Número 9, soberanía de Dios. Por más que una persona sincera venga a la iglesia y quiera cambiar esos distintivos, no va a poder. Son distintivos. Ahora, es lo que creemos, pero usted decide qué creer. No es lo que obligamos a creer. Tenemos que entender que no estamos diciendo que no haya otra iglesia que predique la palabra, o que no haya otra iglesia que crea en la salvación bíblica. Hay buenas iglesias, pero nosotros somos bautistas. ¿Usted puede no ser bautista y congregarse aquí? Claro que sí, bienvenido. Bienvenido a la iglesia, pero no va a cambiar la doctrina que tenemos. En ese sentido somos tercos hasta la muerte. Amén. Pastor, a mí me parece, somos bautistas. Y bienvenido a la iglesia. Usted puede asistir e inclusive puede hacer varias cosas en la iglesia, aún con un pensamiento diferente. Lo que usted tiene que analizar es que cada distintivo bautista es bíblico y estaría en contra de lo que dice la palabra de Dios. Vamos a comenzar hoy con el primer distintivo bautista: base y autoridad bíblica. Toda la escritura, toda
Es un distintivo bautista, y más que bautista, vuelvo y repito, es bíblico. Toda. Y es útil. ¿Cuánta? Toda. Porque hay algunos segmentos de iglesias que dice que el libro de los Hechos ya no se puede aplicar. Tiene una interpretación. La Biblia tiene una interpretación, pero tiene aplicaciones. Es el puente entre el mundo bíblico histórico con la actualidad. Esa es la predicación, esa es la homilética. Hay segmentos de iglesias que no creen en el Antiguo Testamento. Nosotros creemos lo que dice aquí: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Oremos. Señor, te damos gracias por lo bueno que tú eres. Pido tu bendición en esta hora en la iglesia. Ruego que por favor tú nos bendigas con el estudio de la Biblia. Pido que por favor tú obres de una manera especial, Señor, y enseñes a tu iglesia a crecer, a avanzar, a tener distintivos de los demás, que podamos, Señor, identificarnos con tu palabra, con las escrituras, con lo que tú hiciste. Ayúdanos en este día a entender tu palabra. Salva al que no es salvo, te lo ruego. Bendice el siguiente mensaje también. Usa a los maestros, dale gracia especial para atraer a los niños a ti, a Cristo también. Te lo ruego, mi Dios. Úsame, porque en tus fuerzas es que yo lo puedo hacer. De lo contrario, Señor, sería un fracaso. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Tenemos que entender que hoy en día hay personas que fingen ser cristianas. Pablo le dice a Timoteo que él ha tenido una fe no fingida, y la fe también tiene que ver no solamente con la salvación, sino también con la doctrina. La Biblia enseña y advierte que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y vendrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y muchos de ellos, lo terrible es que ellos van a, de alguna manera, a aparentar piedad. La forma de distinguir a un verdadero cristiano, a un cristiano bíblico, es ponerle distintivos, es ponerle doctrina, es ponerle enseñanza. El falso cristiano no va a aguantar y se va. Y es parte del trabajo, de la función de una iglesia bíblica. ¿Cuál? Cuidar el rebaño. Él dijo: apacentad el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Por qué? Porque Pablo dice que después de su partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Entonces, las doctrinas y los distintivos cuidarán la iglesia ¿de qué? De falsos cristianos, que son falsos maestros que introducen falsas doctrinas. Y la Biblia dice que así como hubo falsos profetas en el pueblo Israel, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán herejías destructoras. La razón por que muchos cristianos andan en derrota es porque se la pasan escuchando falsas doctrinas, falsedades, mentiras que destruyen su mente, que destruyen su corazón. Toda falsa doctrina produce más pecado, produce inmoralidad, produce una cantidad de pecados en la vida. La sana doctrina produce santidad, porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Porque la palabra de Dios es la verdad, y Cristo dijo: santifícalos en tu palabra es verdad. La Biblia dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad. Hay solo dos doctrinas: la doctrina correcta, que está en la Biblia, y la doctrina falsa. Y dice aquí el texto de Efesios 4: la unidad del Espíritu. Y nosotros tenemos que estar solícitos. Nosotros no construimos la unidad ya está. Es la palabra de Dios, y todos tenemos que pensar una misma cosa. Y eso que tenemos que pensar, que tenemos que vivir, es la doctrina.
la palabra del Señor. Por eso nosotros utilizamos distintivos bíblicos históricos o marcas que nos distinguen como una iglesia bíblica. Y queremos diferenciar entre la sana doctrina y la filosofía. Pablo advirtió: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos y no según Cristo. Hay unas filosofías que se están introduciendo en la iglesia, y la manera en que evitamos que esas filosofías entren, humanismo, es a través de cuidar la doctrina, a través de unos distintivos. Alguien querrá venir a decir: no, hay que mezclarnos con el gobierno, pastor. No, ese es un distintivo. Ay, es que Dios nos habla y nos revela al oído. No, base a autoridad bíblica. Y siempre vamos a mantenernos fieles a la palabra del Señor. Estos distintivos hablan de nuestra fe, pero también de nuestra práctica. Algunos que dicen: no, ya no hay que ganar almas masivamente, mas la Biblia enseña que todos los días y por las casas no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. El diablo quiere decirle: no, ¿por qué bautizan inmediatamente? Mire la Biblia, y la Biblia dice que los que recibieron su palabra eran bautizados. Este es el libro de los Hechos. Ya niegan la base de autoridad bíblica. Los Hechos de los Apóstoles también es inspirado por Dios y es útil. Ahora, si decimos: bueno, no los Hechos, Cristo dijo en Mateo 28: haced discípulos de todas las naciones y bautíceles y luego enséñeles. Estos distintivos hacen diferencia entre falsa doctrina o filosofías que se quieran meter. Necesitamos primeramente, nosotros como siervos de Dios, líderes, pastores, misioneros, entender esta verdad, para que así nosotros podamos igualmente hacer entender a la iglesia que los distintivos no son la idea de un hombre o la idea de una iglesia local o la idea de un pastor, sino la voluntad expresa del mismo Dios en su palabra. ¿Qué es un distintivo? La palabra está fácil: algo que distingue, algo que hace diferencia, que cuando digan: yo soy un bautista, ya saben qué es lo que creemos. Algo distinto. La palabra distinto es una explicación de la palabra santo. Y el Señor dice: sed santos, o sea, sean distintos. Sed santo porque yo soy santo, porque yo soy distinto. Él no es como otro. Dios no se puede comparar con nadie. Por eso es una blasfemia y una necedad crearse un ídolo, una estatua. Dios es santo, no se parece a nadie, es único. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, monogénesis, ninguno en su especie. Cristo es parecido a nada. Nada se parece a Cristo, ni al Padre ni al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son santos eternamente y perfectamente. Y la santidad ha sido transmitida en una aplicación de la justificación que produce una santificación en el creyente. Así que el creyente bautista es santo, por lo tanto es distinto a los demás. Por eso nos ven de la manera que nos vestimos. Por eso ganamos almas, así haya pandemia, así se esté acabando el mundo, vamos a seguir tocando puertas, porque somos distintos. Usted viene a una reunión de una iglesia bautista y la reunión es diferente, es organizada, tenemos himnos, salmos. No vamos a meter el mundo aquí, no vamos a meter música pop, rock ni nada de eso. ¿Por qué? Que somos bautistas, somos distintos. Tenemos que entender que distintivo significa no igual, no común. No nos parecemos a nada ni a nadie. Nos dicen apodos, los de la pregunta. A los discípulos les llamó los del camino. Le dijeron apodos los cristianos. Y luego cuando bautizaban le dijeron rebautizadores. Y por eso nos quedamos con ese nombre, bautistas. Hoy en día hay bautistas que no son bautistas. Un bautista bautiza a los nuevos convertidos.
La palabra distinto, insignia, señal, marca. Diccionario Real Academia acerca de distinción menciona que tiene que ver con distinguir o distinguirse de los demás. Pastor, ¿por qué aquí no hay pastoras? Porque la Biblia dice que no les permitió a la mujer enseñar. Somos bautistas, somos diferentes. ¿Por qué no hay apóstoles? Porque creemos que la Biblia dice que fueron 12 apóstoles. Y los que hay hoy en día, pues la Biblia lo enseña en 2 Corintios 11, son falsos los apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como ministros de Cristo. ¿Y por qué aquí no saltan? Porque somos bautistas, somos cristianos bíblicos. Usted nunca vio a Pablo, ni a Cristo, ni a ninguno de los apóstoles saltando o con mechas largas o con aretes. No, hermano, somos bautistas, somos distintos. Diferencia por la cual una cosa no es otra. Somos diferentes. No es semejante a otro. Buen orden, hay claridad, precisión en algo. ¿Qué creen de la salvación? Es por gracia, por medio de la fe y punto. No es por obras. No vamos hacia a los lados. No nos da miedo decirle a la gente lo que es correcto. Pastor, y yo soy casado y me caso con otra. Eso se llama adulterio. Juan el Bautista le mocharon la cabeza porque le dijo a alguien: no es lícito tener esa mujer. Eso es un bautista. Somos diferentes. Creemos en misiones mundiales. Cristo no murió por uno, la Biblia dice, y por todos murió. Somos bautistas, somos diferentes. Podríamos en este momento mencionar que los distintivos bautistas son verdades bíblicas y prácticas que nos diferencian de otros grupos cristianos. Si usted mira alrededor, generalmente los que estamos por la gracia de Dios, obedeciendo su mandato por su misericordia, somos los que estamos produciendo los convertidos en el mundo, por todo el mundo. Usted no va a ver un pentecostal en África donde no tienen que robar. En África están los bautistas. Estamos en todo el mundo. Nosotros, hermanos, qué privilegio ser bautista. Nos apartan de esos grupos, no solo en cuanto a la fe, sino en cuanto a la práctica. Somos bautistas fundamentales, independientes. Bautista, ¿qué significa? Nos distinguen ciertas verdades bíblicas que creemos. Fundamental, creemos que los fundamentos vienen de la Biblia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, fundamentales, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Independiente, no tenemos nada de ver con ninguna organización. Cada iglesia es independiente. No tenemos un arzobispo, ni un obispo, ni un papa, nada. Tenemos una cabeza que se llama Cristo. Independientes porque no tenemos ningún precursor. Cada denominación tiene un autor. Nosotros tenemos un autor y consumador, se llama Jesucristo. Cada iglesia le rinde cuentas a Cristo en el tribunal de Cristo. No tenemos ninguna asociación con nadie, no tenemos ninguna convención, no tenemos ningún presidente humano, no tenemos ningún secretariado. Tenemos una cabeza que se llama Cristo y un libro que nos guía, que es la Biblia, y el Espíritu Santo, nuestro consolador. Sin duda, la palabra mencionada, distintivo, trae a la idea otra palabra, otro sinónimo: separación. Kadosh, Antiguo Testamento. Santo es separado. Sí, somos separados, no al ecumenismo. Tenemos compañerismo con los pastores que creen nuestra misma fe y práctica. Por eso esta mañana nos acompaña el pastor Josué Martínez, porque es bautista. Amén. Cuando hablamos de separación, tenemos que hablar que debe establecerse una distancia entre algo o entre alguien. Eso es un bautista. Y así vamos a conservar la pureza doctrinal, la pureza familiar, la pureza ministerial. Hermano, lo malo siempre se pega. Usted entra a un banco
Y los billetes del banco no se le pegan a usted, ¿o sí? No, pero sí se le pegan las pulgas, los piojos, el mugre. Por eso que creemos en la separación, por el bien suyo, por el bien de su familia. Esos cristianos que se la pasan de iglesia en iglesia en iglesia nunca crecen. Véalos cómo están, derrotados, destruidos, no saben ni en qué creer. Dicen frases como esta: es que cada uno interpreta la Biblia como quiere. Falso, la Biblia tiene una sola interpretación. Usted está totalmente confundido por estar aquí, allá y allá, buscando a ver quién le da más. Pasa de iglesia, pare de sufrir. Y Cristo dice: el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Venga a sufrir. Los bautistas hemos sufrido o han sufrido nuestros pasados, y siempre vamos a ser calumniados, siempre vamos a ser atacados, porque somos diferentes. La palabra separación o distintivos, formar grupos homogéneos de cosas que estaban mezcladas con otras. ¿Por qué los distintivos? Ahorita vamos, cada introducción vamos a ver algo de historia. En años atrás, especialmente en el año 1900 y un poco más, había solamente dos líneas: los conservadores y los liberales. No estoy hablando de política, estoy hablando de Biblia. Y para que los mismos conservadores se empezaron a desviar. Por eso el grupo de cristianos bíblicos tuvieron que aumentar. Ahora ya no somos bautistas, somos bautistas fundamentales. Son la misma línea que viene desde atrás. Vamos a mirar un poco de eso. Tenemos que considerar cosas que se tienen que salir de nuestra mente y de nuestro corazón. Cuando hablamos de separación, renunciamos a toda asociación que se mantiene a otras personas, que se basa en una actividad, creencia, doctrina. Todo eso se separa y se crearon los bautistas fundamentales. Alguien me dijo: ¿tiene una iglesia hija? No tenemos iglesias hijas. La Biblia no habla de eso. La iglesia de Antioquía en Hechos 13 tomó una decisión sin contar con la iglesia de Jerusalén. Jamás diga que Antioquía era una iglesia hija de Jerusalén. No, era una iglesia independiente. No, es incorrecto, falsa doctrina. Simplemente algunos quieren gobernar, tener posición, y aquí solamente uno que tiene la posición más alta se llama Jesucristo, de él sea la gloria y la honra. Hablemos entonces de base y autoridad bíblica. Dice la Escritura: toda la Escritura es ¿qué? Inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra perfecto es teleios, no es impecabilidad como algunos incorrectamente, es madurez. Porque se contradeciría lo que dice Juan: si decimos que no tenemos pecado. Juan, él le está reconociendo. Habla de madurez, de conocimiento, de avance. La gran diferencia teológica entre los bautistas y cualquier otra denominación, especialmente los católicos, la pregunta es: ¿dónde reside toda o la última autoridad? Eso es lo que usted tiene que preguntarse cada vez que vaya o piense en alguna denominación. Los católicos creen que Cristo entregó su autoridad como cabeza a la iglesia a Pedro. Nosotros creemos que la base y la autoridad última, final, es la Biblia. Luego Pedro, dicen los católicos, y sus sucesores ejercieron la máxima autoridad en asuntos de fe y moralidad. Ellos creen en la infalibilidad de un hombre llamado el Papa. Ese dogma fue proclamado en el año 1870. Y luego los papas más corruptos venían reclamando este derecho desde siglos antes, puesto que ellos miraban la tradición y contradecían descaradamente la Biblia.
Por eso prohibieron que la Biblia fuera traducida a los demás idiomas. Ahí entra Cipriano Valera y Casiodoro de Reina, que eran, bueno, hay mucha historia aquí. Nosotros nunca fuimos ni seremos ni protestantes, ni evangélicos, ni reformadores, porque la iglesia de Cristo nunca ha protestado. Siempre hemos tenido la misma fe y práctica. Ellos se volvieron protestantes, ¿por qué? Porque ellos eran católicos. Y traduciendo la Biblia al latín, que era lo autorizado, ellos se dieron cuenta de todas las mentiras que habían en la iglesia católica, y ellos reformaron, protestaron a la iglesia católica. La iglesia bautista fundamental nunca ha participado de eso. Siempre mantiene una línea limpia. Nosotros creemos que la autoridad es la Biblia, nunca la tradición. Ellos creen en la tradición. ¿Por qué el Viernes Santo no se come pescado? Por tradición. Mas la Biblia dice que todo lo que se ve en la carnicería, comed sin preguntar. Pero no ven la Biblia. ¿Por qué los tristes curas no se casan? Mas la Biblia dice que el que anhela obispado buena obra desea, y es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer. ¿Por qué? Porque para ellos la autoridad no es la Biblia. Para ellos la autoridad es la iglesia y el Papa. ¿Sabía usted que el Papa cerró el limbo hace años atrás? Y la Biblia dice que el limbo no existe. Existe el cielo o el infierno y punto. Porque la autoridad de ellos puede cambiar en cualquier momento, mas sin embargo la palabra de Dios es eterna, que vive para siempre. Hermano, la palabra de Dios es infalible, no cambia. Esa es nuestra autoridad. Ellos tenían que de alguna manera empezar a torcer. Ellos empezaron a dar una cantidad de falsas doctrinas. Y el problema de la gente es la ignorancia. Si todos los hombres en todas las edades hubieran aceptado la palabra de Dios como su única regla de fe y práctica, no tendríamos hoy sino una sola iglesia. Pero el problema es la ignorancia del pueblo. En Hechos 17:11, la Biblia da una alabanza a una iglesia. Y dice en Hechos 17:11: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día ¿en dónde? En las escrituras, no en el catequismo, no en el libro del Mormón, no, hermanos, en las escrituras. El problema de esta generación es la ignorancia de las escrituras. Cristo amonestó a los fariseos de esa época en Mateo 22:29 y dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Es un error ignorar la Biblia. Usted puede ignorar cualquier otro asunto, pero si usted ignora la Biblia, es una presa del diablo, y por eso su vida está en derrota. Por otro lado, habían defensores de una fe sencilla, pura y clara directamente en las escrituras, sin añadiduras humanas. Esto explica que la Iglesia Católica Romana se contentó con una versión llamada Vulgata. Era la versión oficial de esta iglesia. Cuando el latín caía en desuso del Imperio Romano, y por eso vinieron tantas falsas doctrinas. Como resultado del éxito de los tiempos de la Reforma, la Iglesia Católica incluyó en su lista libros prohibidos, como los libros deuterocanónicos, libros que no tuvieron inspiración verbal ni plenaria. Y esto es otro estudio que vamos a ver. Libros como Baruch. Baruch era el escritor, el ayudante de Jeremías. Pero esos libros nunca fueron inspirados. ¿Por qué? Porque nunca otro profeta los reconoció ni los dijo. Cristo nunca habló de esos profetas, de Esther 2, de Baruch, de varios libros apócrifos. En esa época de liviandad espiritual los introducieron a la Biblia.
Claro, a ellos les convenían porque venían muchas cosas incorrectas. En cambio, los bautistas siempre han defendido la doctrina de aceptar la Biblia como la única y suficiente autoridad para la fe y la práctica de su vida espiritual. Solamente la Biblia. Si usted es un recién convertido, lea solamente la Biblia. El diablo les dice, es que la Biblia nos vuelve locos. Pues aquí hay un hombre que lleva 20 años leyendo y estudiando la Biblia. Más loco el borracho, el inmoral, eso es un loco. ¿Y por qué está así? Porque no tiene a Cristo, porque no lee la Biblia. Un marihuano, un ladrón, un delincuente. ¿Usted cree que eso es correcto? ¿Usted cree que Dios quiere eso para usted? Andando con mujer y otra mujer y siendo iracundo, mentiroso, adúltera. Eso está loco. La Biblia transforma las vidas de las personas. Cuando hablamos de autoridad bíblica, significa que nosotros los bautistas creemos que la Biblia es, escuche esta declaración, es única y es suficiente autoridad para la fe y práctica. Esos cristianos que se la pasan leyendo libros de uno, de otro, no, con la Biblia es suficiente. Muchos de los que se la pasan escuchando sermoncitos por YouTube para ver que Dios le habla, lea la Biblia. Pastor, es que Dios no me habla porque usted no lee la Biblia. Pastor, yo quiero que Dios me hable más duro. Pues lea la Biblia en voz fuerte. Pastor, es que Dios no me habla. Si no leyó la Biblia esta mañana, Dios no le va a hablar. Dios no habla al oído como enseñan las falsas doctrinas. Hay alguien que les habla al oído. La Biblia lo enseña en 1 4:1. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, de la doctrina, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Si usted se encuentra en estos días o se ha encontrado a alguien que dice que Dios le dice, el diablo le está hablando. Tenga mucho cuidado. Cuando Dios habla, usted tiene que examinar en qué libro, en qué capítulo y en qué versículo. Correctamente interpretado, porque no sea de esos otros que abren la Biblia y ponen el dedo ahí y dice Dios me habla y dice Judas acercó. No, confírmame, Señor, ve tú ya lo mismo. Y luego otra vez, reconfirmación, haz esto en memoria de mí. Dios no habla así, hermano. Tiene que ver un contexto histórico. ¿A quién escribió? ¿A quién escribió? ¿En qué contexto se está escribiendo? ¿Cuál es la interpretación de ese texto? ¿Para qué se escribió? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y con todo eso va a salir una exégesis correcta y luego traerlo a una aplicación honesta a nuestra vida. ¿En qué se diferencia a los bautistas de otras iglesias? Escuche esto. Las iglesias protestantes tienen fundadores humanos. Por ejemplo, la iglesia luterana. Apunte esto. Fundada por Martín Lutero, salido del catolicismo romano en Alemania en el año 520. La iglesia presbiteriana, donde salen los reformados generalmente, fundada por Juan Calvino, salido del catolicismo romano en Suiza, 1536. La iglesia anglicana, fundada por el rey Enrique VIII de Inglaterra. Nunca fue protestante, pero persiguió a los mismos, murió como católico, pero no creía en el Papa en el año 1534. Fue más adelante cuando esta iglesia se dejó influenciar sanamente por las doctrinas reformadas y evangélicas, y de ellas salieron, de la iglesia anglicana salieron diferentes grupos. Primero, la iglesia de Escocia reformada, fundada por Juan Knox en el año 1559. Iglesia congregacional fundada por Roberto Brown en Inglaterra en 1580. La iglesia metodista fundada por Juan Wesley en Inglaterra en el año 1739. La iglesia pentecostal, y hoy muchas ramas fuertemente desviadas, fundada por Charles Parham en los Estados Unidos en el año 1901. La iglesia bautista, fundada por Cristo, cuando dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Los bautistas no tienen fundador humano. Ahora, hay un movimiento moderno bautista.
Surgió en el separatismo religioso antes del siglo XVII. Y bueno, ahí hubo un problema grande. Los anabautistas se quisieron separar porque empezaron a meter política, empezaron a meter mala música, empezaron a desviarse hacia el calvinismo, otras líneas, por la pereza de ganar almas, por la pereza de ir a tocar puertas, por la tacañera, el egoísmo de no invertir en misiones. William Carey, el padre de las misiones mundiales, también hizo una influencia excelente en este tiempo, porque muchos de los bautistas de ese tiempo dejaron de apoyar misiones. Un verdadero bautista fundamental es un ganador de almas que bautiza, que enseña la Biblia hasta, como dice la Biblia, hasta lo último de la tierra. Cuando usted ve una iglesia bautista, dígale: ¿apoyan misiones? ¿Preparan nuevos misioneros? ¿Están preocupados porque una nueva generación vaya a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra? No, no son bautistas. Son otra clase de cosa, pero no son bautistas. Cada uno de ellos tuvo un autor. Los falsos testigos de Jehová, por Carlos T. Russell. El mormonismo también con su propio autor, José Smith. Los adventistas con Elena de Way, pero cada uno tiene su propio autor. Nosotros no tenemos ningún autor. Se llama humano, se llama Jesucristo. Y Él resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, intercede por nosotros. Y nos dijo: id y predicar el evangelio a toda criatura. Nosotros no tenemos un fundador o líder. No tenemos un credo o una confesión específica. No tenemos una jerarquía denominacional, no. Sino lo que nos une a nosotros, la adherencia común, es a lo que la Biblia dice. Y a una sumisión voluntaria a la palabra de Dios como autoridad final. Y porque uno de los distintivos bautistas es exactamente eso. Creemos en la libertad de conciencia. Cada bautista fundamental en sus tiempos se ha sometido a la Biblia voluntariamente. Algunos interpretan su Biblia a su acomodo. Alguien que es perezoso para congregarse dirá: ese Hebreos 10:25 es así, así. No, es literal. Es la palabra de Dios para todos. Amén. Pero aún se puede congregar en una iglesia así. Que el diezmo es del Antiguo Testamento, mas la Biblia dice en el Nuevo Testamento que así como ellos dieron sus diezmos, la Biblia dice: así mismo ordenó el Señor que los que predican el evangelio, que vivan del evangelio. ¿Usted puede congregarse en una iglesia sin diezmar? Claro, muchos de aquí no diezman y les amamos, pero nosotros creemos eso. La Biblia es la autoridad. Cuando hablamos que cada denominación tiene una autoridad, nosotros, ¿cuál es la autoridad máxima? La Biblia, las Escrituras. Alguien le dijo una vez a un predicador bautista en una confrontación teológica, dijeron: pero ustedes hacen trampa. Ustedes hacen trampa porque ustedes sí se saben la Biblia. Otros dicen: es que ustedes alaban la Biblia. Y el Salmo 138 dice la Biblia que el Señor ha exaltado su palabra por encima de todas las cosas. También el salmista dijo: alabaré tu palabra. Sí, la Biblia es nuestra autoridad. ¿Cuál es la autoridad de la iglesia católica? La tradición, la costumbre. Ellos conservan en un pueblo una transmisión de ritos de padres a hijos. Alguien en alguna ocasión estaban haciendo una reunión familiar y ellos acostumbraban servir pescado. Y le servían el pescado sin la cabeza y sin la cola. Y se lo comían. Celebremos. Y luego al otro año otra vez sin cabeza y sin cola. Pero un niño de esos inteligentes dijo: ¿por qué le quitan la cabeza y la cola al pescado? Y la verdad no sé, pero pregúntele a su papá. Fue al papá y le dijo: papá, ¿por qué le quitan la cabeza y la cola? La verdad no sé, pregúntele a su abuelo.
Y le fue al abuelo y dijo: abuelo, ¿por qué le quitan la cabeza y la cola? La verdad no sé. Pregúntele a su bisabuelo. Y ahí estaba el viejito. Hijo, lo que pasa es que en esa época éramos tan pobres que solamente teníamos un sartén pequeño y el pescado no cabía. Entonces le cortábamos la cabeza y la cola. Así las religiones lo hacen. ¿Por qué lo hacen? Porque así se ha hecho siempre. Pero no examinan la Biblia. ¿Por qué la cuaresma? Eso no está en la Biblia. Porque es tradición, usted nunca pregunta. ¿Por qué lo demoníaco de la primera comunión, pasando una vela? Una tradición que viene de los babilónicos. ¿Por qué todas esas cosas? Porque usted no pregunta. Es que me muero católico. Sí, se muere católico y el católico está en el infierno porque no cree en lo que dice la Biblia. ¿Por qué lo digo? Cristo lo dijo: el que no cree es condenado. Juan 3:18, el que no cree es condenado. Si no cree lo que dice la palabra de Dios, este hombre en el infierno le dijo: Señor, tengo 5 hermanos para que envíe a alguien y les testifique a fin de que ellos no vengan a este lugar de tormento. Y el Señor le dijo: ahí tienen a los profetas, a Moisés y a los profetas, óigalo. Y él dijo: no, la gente no quiere creer a Moisés y a los profetas. Moisés y los profetas hablan del Salvador, se llama Jesucristo. No es por obras, usted tiene que mirar lo que dice la Biblia. Una tradición, ellos ponen la tradición por encima de la palabra de Dios. No podemos, esa es la autoridad de ellos. Las tradiciones, o una de las doctrinas falsas que desafían el cristianismo, es el gnosticismo también. Esa era la autoridad de ellos. Es triste que hoy también tenemos iglesias y pastores que creen en el gnosticismo y creen una cantidad de cosas. Por eso usted ve a personas que cuando llegan a la iglesia bautista y el pastor empieza a orar, sacan la antena de Wi-Fi como si estuvieran buscando señal. ¿Ha visto? ¿De dónde sale eso? Creencias gnósticas. Vamos a orar. ¿Qué está? Hermano, el Espíritu Santo no se da por medida. Cuando una persona se arrepiente y cree en Cristo, recibe una persona, no una parte de la persona. Recibe el Espíritu Santo. Usted piensa que con eso va a salir y le va a ir puro agüero, puro gnosticismo, pura brujería. Ustedes piensan que el Espíritu Santo es un chorro de agua y que usted es una caneca. Todas esas falsas doctrinas que se meten, ¿usted piensa que va a suceder algo ahí? No, cuando usted cree la Biblia, entiende la Biblia, obedece la Biblia, trae la bendición. No es a través de esas cosas. La autoridad de ellos son hombres, son libros. La autoridad de nosotros es la Biblia. Únicamente la palabra de Dios. Nada más que la Biblia. Hay iglesias que enseñan decreto de concilios ecuménicos. Hay otras iglesias, escuche esto, que la autoridad de ellos es un grupo de ancianos. Se llaman los presbiterianos. La autoridad de nosotros no es un grupo de ancianos, es la Biblia. Es la Biblia. Otros creen que la autoridad para la iglesia es un reglamento que dio el gobierno en el Ministerio del Interior. Eso es basura. Simplemente es un requisito. Es que nuestro reglamento dice nada. Nuestro reglamento es la Biblia y punto. Nuestro reglamento es la Biblia. Es la única autoridad que nosotros tenemos. Ellos enseñan acerca de decretos. Ellos creen en el sagrado sacrificio de la misa. Creen en los sacramentos. Nada de eso está en la Biblia. Nada de eso. Hay otros que su autoridad es el gobierno del país. La iglesia no, hermano, no tiene una autoridad de gobierno. Nuestra autoridad es la Biblia. En nuestra constitución es la Biblia, la palabra de Dios, base y autoridad bíblica. Algunos obedecen al Papa, pero nosotros obedecemos la Biblia. La realidad es que ninguna iglesia tiene la autoridad, es la Biblia la que tiene la autoridad. Las iglesias protestantes obedecen a sus fundadores, a lo que ellos dicen. Por eso es que, por ejemplo, las iglesias protestantes,
Ellos, aunque se separaron de los católicos, seguían bautizando niños. Por eso nosotros no bautizamos niños. Ellos modificaron la misa, pero sí seguían usando ellos, los padres se vestían como madres. ¿Ha visto? Ellos, algunos de ellos todavía usan ese vestido de mama. Ellos mantenían, para hacer la distinción entre el clero y los laicos, muchos ritos vacíos, pero nosotros hacemos lo que la Biblia dice. La Biblia dice, hermanos, Cristo dijo, para terminar, escudriñar las escrituras. Y Él dice, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna. Y no es así. La vida eterna no está en las escrituras. La vida eterna está en Cristo. Pero ellas dan testimonio del Salvador. Cristo dijo que debíamos estudiar las escrituras. Cada convertido debería basarse, leer la Biblia. Le pregunto, si usted quiere que su vida esté bien, cómprese una Biblia. Cómprese una Biblia. Cómprese una Biblia. Usted tiene el mejor celular, pero usted no tiene una Biblia. Alguien dijo esta frase: lo que usted haga con la Biblia, Dios hará con usted. Usted invierte en cosas, pero no invierte en una Biblia. Lo primero que un cristiano se debe comprar es una Biblia. La Biblia es la palabra de Dios inspirada, el soplo de Dios. La Biblia dice que nunca ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 al 21. La Biblia, la escritura, la profecía no vino de interpretación privada, sino que los escritores fueron llevados por el Espíritu Santo a escribir lo que usted y yo tenemos. Tenemos mucho descuido hoy en día en leer la palabra de Dios. Hagamos un breve ejercicio. ¿Cuántos capítulos leyó de la Biblia esta mañana antes de venir a la iglesia? Esa es la razón por qué su vida está así. Esa es la razón por qué sus hijos están mal. El Bautista, ante todo, en cada mensaje usted va a escuchar que debemos leer la Biblia. En una iglesia de falsa doctrina no le van a animar a que lean la Biblia, porque si usted lee la Biblia le va a descubrir todas las mentiras que ellos dicen y hacen. Usted tiene que leer su Biblia. Un propósito en este año es que usted lea su Biblia. La Biblia dice: la palabra de Dios es perfecta, es eterna y está en los cielos. Salmo 119, 89. La Biblia no tiene error, hermanos. No tiene ni un solo error. La Biblia enseña: porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 18. Cristo dijo: la escritura no puede ser quebrantada. Juan 10, 35. La Biblia es perfecta, no tiene errores en su inspiración, en su revelación original, no tiene errores. No hay un solo error en la Biblia. La Biblia dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. La Biblia dice que en el Salmo número 33 que dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Así que la Biblia tiene un poder transformador, un poder creador. Por eso es que la salvación es una nueva creación. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando escucha la Biblia atentamente, por eso dice: bienaventurados los que oyen y leen las profecías de este libro, Apocalipsis 1. Cuando usted escucha la Biblia, cuando usted lee la Biblia, cuando usted medita la Biblia, cuando usted memoriza la Biblia, su vida va a ser transformada. La razón por que muchos cristianos no son transformados es porque no tienen una comunión diaria constante con la Biblia. Dígame cuánta Biblia. Por eso es que los jóvenes en cada campamento, jóvenes aprendieron más de 80 versículos en 4 días.
Por más que ese muchacho sea un degenerado irresponsable, la Biblia que tiene aquí lo va a cambiar o lo va a cambiar. Usted que no mandó a su joven, mire, usted tuvo que ver su cambio para bien en los jóvenes que llegaron. 80 versículos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Versículo que el Espíritu Santo trae a su mente. No robarás. Ay, qué miedo, no voy a robar. No adulterarás. Mas yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón. Y cuando esté tentado a la pornografía, ahí está la Biblia trabajando en él. Qué desperdicio usted, joven, que no fue. Seguirá batallando, seguirá arrastrándose por el pecado. Dice la Biblia en Juan 5 que el Señor limpió su iglesia con agua por la palabra. La Biblia tiene un poder limpiador. Por eso es que muchos no limpian su mente, su corazón. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5:26. La Biblia es un libro poderoso, hermanos. Por eso es que creemos en la base y autoridad bíblica. Nada, es que si cuando usted escucha esa mentira de testimonio, ay, es que cuando el apóstol lanzó esa palabra, yo sentí un fuego. Basura. Luego sale y sigue fornicando. Luego sale y sigue robando. Luego sale y sigue borracho. Luego sale y sigue fumando cigarro y marihuana. Nada, eso es basura. Eso es mentira. Eso es espiritismo, brujería. Cuando usted memoriza las páginas de la Biblia, va a ser transformado. Por eso creemos base y autoridad bíblica. Es que las palabras tienen poder. ¿Cuáles? Las de Dios únicamente. Las suyas no tienen poder para nada. Para destruirse, para acabar, pero nada. Es que yo lo declaro, lo decreto. Eso es falsa doctrina, eso es mentira. El único soberano para decretar es Dios mismo. Nosotros no somos una iglesia legislativa, somos una iglesia ejecutiva. Obedecemos las leyes de Dios. Ya la escritura se cerró en el año 95 después de Cristo. Ya la Biblia, Juan dijo, nadie puede añadir y nadie puede quitar a esas palabras. Solamente los 31.112 versículos de la Biblia es lo que usted y yo tenemos que creer, nada más. Pastor, y yo tengo un librito con oraciones, la oración para el enfermo, todo eso es basura. Pastor, me compré el almanaque Bristol, todo eso es brujería. Es que tengo las palabras de ánimo, las gotitas de amor diarias. Nada, hermano, usted le necesita la Biblia cada día. Cada día. Al rey debería tomar una copia, a los reyes una copia de la ley y leerla cada día, cada día. Cada día hay tentación. La Biblia dice, cada día son nuevas sus misericordias. Cada día tenemos que leer la Biblia. No creemos sino solamente en la Biblia. Algunos me dicen, una mujer ahí toda chistosa me dijo, pastor, Dios me está hablando y me está diciendo que usted va a ir a las naciones. Basura, con un piercing aquí, el pelo verde aquí, el pelo amarillo aquí. ¿Qué es eso? Una bruja, no sé quién le dijo, yo no necesito eso. Él no solamente me va a llevar a las naciones, Él me mandó a ir a las naciones a predicar el evangelio. Tengo que ir a todas las naciones porque Él me mandó. Ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Y van allá a esas iglesias y Dios le va a prosperar. Y cuando llega a la casa ni comida tiene. Los únicos que son ricos son los ladrones de esos pastores. Y usted sigue bien vaciado. Mentira, lea la Biblia, lea la escritura, lea la palabra de Dios. Los pobres siempre los tenéis entre nosotros, entre vosotros. La Biblia es inspirada sobrenaturalmente. La Biblia no tiene errores. Amén. ¿Qué va a hacer usted con la Biblia de aquí adelante? Tiene que amar la Biblia. ¿Cuánto amo yo tu ley? Cada día es ella mi meditación. En primera instancia miramos la primera parte de un distintivo bautista. ¿Qué creemos? Base y autoridad bíblica. La autoridad de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia?
al respecto. Vamos a orar. ¿Qué está haciendo usted con la Biblia? Es más, ¿tiene una Biblia? Lo primero que debería hacer esta semana, algunos se compraron los calzones amarillos, pero no se compraron una Biblia. Algunos compraron uvas, hicieron una cantidad de ritos satánicos para ver si les va bien este año. Cómprese una Biblia, cómpresela de buena calidad. Dios le dice a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guarde todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Deje de intentar fórmulas mágicas, incorrectas, pecaminosas, y más bien compra una Biblia y léala, estúdiela, medítela, practíquela, enséñela, predíquela. Señor, perdónanos por tantas veces menospreciar tu palabra. Creemos en la autoridad de la Biblia. Gracias por dejarnos tu palabra. Ayúdanos a amarla cada día más, a estudiarla, a creerla, a obedecerla, Señor. Señor, te pido que a través del poder de tu palabra, al poder de tu Espíritu Santo, puedas derribar, puedas destruir todo argumento que se levante en contra del conocimiento tuyo, y que podamos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derriba, Señor, todos los argumentos y toda altivez que haya en nuestras vidas, que nos permitas humillarnos a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.